Hola, buenos días a todos. Vamos a seguir trabajando en las aplicaciones de las derivadas y hoy vamos con el estudio de la primera derivada. Vamos a ver dos cosas muy importantes a la hora de luego hacer la representación gráfica de una función, como es la monotonía y los puntos singulares. Dentro de los puntos singulares pues veremos que están los extremos, los máximos y los mínimos. Y bueno, vamos a intentar entenderlo esto y vamos a hacerlo también con un ejemplo, ¿vale? Bien, bueno, aquí he puesto dos funciones, he hecho la representación de dos funciones, un pequeño esbozo, ¿de acuerdo? Y vamos a comentar algunas cosas de estas dos funciones. Fijaros, si yo me fijo en esta función de aquí arriba, voy a empezar con la de arriba, vemos que la función unas veces digamos que va como cuesta arriba, otras veces va cuesta abajo y otras veces pues cambia de ir cuesta arriba a ir cuesta abajo. Vamos a ver esto que vemos como intuitivamente como se dice en matemáticas. Fijaros, en estas zonas, ¿eh? que sería toda esta zona de aquí, en los cuales la función va cuesta arriba. Cuesta arriba quiere decir que conforme me voy hacia la derecha, la función cada vez se hace mayor, o dicho de otra manera, para valores mayores de x, f de x también es mayor. En esta zona se dice que la función es creciente, lo cual es bastante intuitivo, la función crece. Luego tenemos otra zona que es desde aquí, ¿lo veis? Hasta aquí, ¿vale? En la cual la función va, digamos, cuesta abajo. Es decir, para valores de x mayores, la función cada vez es menor. Aquí se dice que la función es decreciente. Luego hay otra zona, que sería desde aquí hasta aquí, ¿no? En la que vuelve a crecer, la función es creciente. Aquí también hay otra zona, desde aquí hacia la derecha, que la función también es creciente. Y luego esta zona que me he dejado aquí en medio, que la función es decreciente. ¿Lo veis? Bueno, pues estas son cuando estudiar dónde una función es creciente o dónde una función es decreciente, es estudiar su monotonía, y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si yo te digo, estudia la monotonía de una función, pues tú me tienes que decir dónde es creciente y dónde es decreciente, ¿de acuerdo? Bien, si nos fijamos, por ejemplo, en la función de abajo siempre va cuesta arriba, ¿sí o no? Entonces, esta función siempre es creciente en todo su dominio, en todos los números reales, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces cada función pues, tendrá unas características, una zona en la cual crece, otra zona en las cuales decrece, y ese estudio es el estudio de la monotonía. Y luego hay unos puntos, por ejemplo, aquí, en estos de arriba, en este punto de aquí, que tiene su valor de x aquí. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Donde la función pasa de ser creciente a ser decreciente, se dice que tiene un máximo. Aquí, en este punto de aquí, ¿qué pasa? Pues que la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Luego, aquí, ¿qué tiene? Pues tiene un mínimo. Aquí, ¿qué es lo que tiene? Pues ya la podéis ver. Ya directamente podéis decir todos que tiene un máximo y aquí que tiene un mínimo, ¿verdad que sí? Vale, ojo, estos máximos o mínimos, aunque no lo especifiquemos, pero sabemos, van a ser siempre relativos. ¿Qué quiere decir relativo? Pues relativo quiere decir que, por ejemplo, este, aunque sea un mínimo, ¿de acuerdo? Pues está a más altura que esto, que es un máximo. O sea, que sea un máximo no quiere decir que sea el valor más grande de la función. Quiere decir que a su izquierda es creciente y a la derecha es decreciente. Es como un pequeño puertecito de montaña. ¿De acuerdo? Y esto de aquí tampoco quiere decir que tenga el valor más pequeño la función, sino que es como una especie de tocar fondo la función en la cercanía, es decir, que a la izquierda es decreciente y a la derecha es creciente, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, este mínimo de aquí, ya veis que es mayor que este máximo de aquí. Esto puede ser un pequeño bache que hay en una carretera de montaña, aunque sea un mínimo ahí, pero es mayor que este puertecito de montaña que quedó mucho más atrás. Bueno, entendemos la idea de lo que es, ¿no? Bueno, pues estos puntos, que son máximos o mínimos, tienen toda una característica especial, que es que si tú trazas la tangente, ¿qué le pasa a la tangente? ¿Qué le pasa a la tangente en todos estos puntos? Pues que la tangente es horizontal. La recta tangente es
horizontal. ¿Sí o no? Pero fijaros que en este también de aquí no hay ni un máximo ni un mínimo, ¿verdad que en este punto no hay ni un máximo ni un mínimo? No, porque la función siempre es creciente. Pues si tú trazas la tangente, también resulta que es esta que es horizontal. ¿Vale? Bueno, entonces, los puntos en los que la tangente es horizontal se llaman puntos singulares. Y en ellos, como recordar que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en ese punto, se cumple en todo ello que f' en ese punto en cuestión vale 0. ¿De acuerdo? Pero claro, cuando yo vea todos los puntos en los que la derivada vale 0, me saldrán los posibles máximos o mínimos, pero también me pueden salir otros que no son ni máximos ni mínimos. ¿Hemos entendido la idea? Bueno, pues ya, habiendo explicado esto, vamos a empezar a trabajar con un ejemplo, y vamos a hacer un estudio de lo que hemos visto. Entonces vamos a coger una función sencillita, ¿de acuerdo? Una función sencillita, como es f de x igual a x cubo menos 12x menos 8. Y vamos a hacer el estudio de la monotonía y de los puntos singulares. Vale, pues lo que tenemos que hacer es, fijaros, donde f' de x sea mayor que 0 positivo, diremos que la función es creciente, es decir, va cuesta arriba. Donde f' de x sea menor que 0, diremos que la función es decreciente, es decir, cuesta abajo. Y donde f' sea igual a 0, es donde tenemos los puntos singulares. ¿De acuerdo? Y estos puntos singulares, a mí me gusta llamarles que son los puntos candidatos a extremos. ¿Y qué quiere decir candidatos a extremos? Quiere decir que son candidatos a máximos o mínimos. El decir candidatos quiere decir que entre ellos estarán los posibles máximos o mínimos. ¿De acuerdo? Es decir, primero tienen que cumplir que la derivada primera sea igual a 0 y luego averiguaremos si realmente son máximos o mínimos. Pero si, por ejemplo, tenemos 3, 4, 5 puntos singulares, solo entre esos tendremos que buscar los máximos o los mínimos, ¿de acuerdo? Bueno, pues habiendo visto esto, vamos a hacer el estudio de esto, Voy a quitar esto para tener un poco más de sitio y vamos a hacerlo primero, la derivada primera. Yo hago f' de x igual, hago la derivada, será pues 3x cuadrado menos 12, ¿sí o no? Y ahora tengo que ver esto, dónde es positivo, dónde es negativo y dónde es cero. Pero eso ya lo habíamos visto cuando habíamos visto las inecuaciones. Lo único que tengo que hacer es igualo a 0 y te queda 3x cuadrado igual a 12, x cuadrado igual a 4, x igual a más menos 2. O sea, pongo el menos 2 y el 2, como ya hemos hecho muchas veces, y ahora sustituyo. A la izquierda del menos 2, sustituyo aquí, en la derivada primera, ¿vale? A la izquierda del menos 2 tengo el menos 3 al cuadrado, 9, 9, 3 por 9, 27 menos 12, positivo. Desde el menos 2 hasta el 2, pues cojo el 0, 3 por 0 al cuadrado, 0 menos 12, negativo. Y a la derecha del 2, pues cojo, por ejemplo, el 3, 3 al cuadrado, 9 por 3, 27, menos 12, positivo. ¿Vale? ¿Sí o no? Bien, vamos a hacerlo. A don Enrique le gusta poner aquí el menos infinito, aquí pone el más infinito, ¿de acuerdo? Y aquí él le gusta poner una tablita, que realmente es simplemente decir que aquí ha sustituido f' de menos 3, que es negativo, aquí f' de 0, que es positivo, y aquí f' de 3, que es como, al revés, perdón. Aquí esto es positivo, esto es negativo y esto es positivo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Bueno, pues como esto es positivo, le ponemos una flechita para arriba, esto una flechita para abajo, esto una flechita para arriba, y lo que estamos diciendo es, desde menos infinito hasta menos 2,
que es toda esta zona de aquí. Unión con toda esta zona de aquí, unión con 2, más infinito, que es lo que podemos decir que la función es creciente. Y ahora, en esta zona de aquí, es decir, desde menos 2 hasta 2, la función ¿cómo es? Decreciente. Hasta ahora queda claro, ¿no? Bien, fijaros que los intervalos siempre son abiertos. ¿Por qué? Porque en el menos 2 y en el 2, ¿qué es lo que sucede? Voy a borrar aquí estas cuentas ya. Pues en x igual a menos 2 y x igual a 2, lo que tengo son puntos singulares. O, lo que habíamos dicho, lo que tengo son candidatos a extremos. Y con lo que hemos visto hasta ahora, con la derivada primera, solo podremos decir, viendo el valor de la derivada, que son candidatos a extremos. No podemos asegurar que son extremos. No obstante, si miramos la gráfica, si miramos las zonas, ya sí podremos decir lo que son. Porque fijaros, en el menos 2 a la izquierda es creciente y a la derecha es decreciente. Luego, ¿qué vamos a tener en el menos 2? Pues en el menos 2 vamos a tener un máximo. Y en el 2 que tenemos, a la izquierda es decreciente, va para abajo. A la derecha es creciente. Luego en el 2 tenemos un mínimo. ¿De acuerdo? Bueno, pues luego ya haremos algún ejemplo un poquito más, con un poquito más de dificultad en el siguiente vídeo, pero por ahora lo que es el concepto ya lo hemos cogido.